Hoy hablaremos acerca de las noticias buenas y malas de la ética periodística. Sin embargo, considero necesario previamente preguntarme y preguntarles de qué ética hablamos, porque hay muchas maneras de imaginar y concebir la ética. Se puede decir que en medio de todas las distintas éticas que han sido formuladas a través de la boca de los filósofos, hay dos clases de ética que se están imponiendo. Una de ellas es esa ética que nos dice qué es lo que hay que hacer. Yo siento mucho la vigencia de esa ética en el consultorio ético cuando me llegan preguntas de distintas partes por el estilo de esta. Un periodista español está empeñado en terminar un libro sobre personajes famosos que él ha entrevistado. Cuando se habla de famosos, lo mismo puede ser el presidente, o puede ser la estrellita de cine, o el campeón de no sé qué cosa. En todo caso, son esos personajes que están descollando en la fama. Y la pregunta de él es esta. Yo quiero hablar de ellos y de las cosas que les han pasado, pero como hay algunas de ellas que podrían ser objeto de discusión, yo quiero escribir el libro cambiándoles el nombre a los protagonistas de los hechos. ¿Está bien que yo les cambie el nombre? La pregunta equivale a decir qué tengo que hacer en ese caso. Y así abundan otra clase de preguntas. Desde los llanos orientales, de algún periódico de allá, me llegó una pregunta también igualmente curiosa. Yo aquí tengo que informar muchas cosas sobre narcotráfico, pero me he planteado el problema de que si informo de esas cosas, me matan a mí y a mi familia. Por tanto, ¿será ético que yo silencie esas cosas o que yo le entregue esas informaciones a otro medio de comunicación que no corra tanto riesgo como yo? Siempre la pregunta latente, ¿qué tengo que hacer? Según esto, los códigos de ética de que ustedes han oído hablar son solamente guías, algo así como brújulas. No son el manantial de fórmulas, sino brújulas. Ustedes saben que no hay aparatico más monotemático que una brújula. Solo sabe señalar el norte, y eso le basta. En la ética encontramos quien nos señale esa aguja que señala el norte. Esta es la orientación de tu vida y todo lo que se aparte de eso no corresponde y desorienta tu vida. Hay que mirar los códigos de ética como eso, no como un compendio de fórmulas que nos permiten resolver situaciones concretas. La situación concreta tiene que ser resuelta en el interior de tu conciencia cuando tú comparas qué es el propósito de tu vida con lo que estás haciendo. Es la razón por la que Kant tenía una expresión muy bella cuando hablaba de que la persona ética es legisladora de sí misma. Es uno mismo quien adquiere el compromiso. Nadie te puede obligar a ser ético. Dicho en términos gruesos, uno es ético porque le dio su real gana, no porque nadie se lo impone. Pero esa real gana es justamente lo que surge en el interior de cada persona y es el estarse superando siempre a sí mismo. Séneca tenía una expresión muy bella y muy retadora. Él hablaba del hombre, del verdadero hombre, como aquel que aspira a subirse sobre sus propios hombros. Ese mismo pensamiento lo formuló Nietzsche cuando dice: a veces me veo a mí mismo por debajo de mí. Y San Buenaventura como que toma el pensamiento de los dos
y alaba a aquel hombre que nunca se satisface con menos de subirse sobre sus propios hombros, y ahí toma la expresión de Séneca. El ser humano es eso. Nunca está satisfecho consigo. Quiere siempre superarse a sí mismo. Y eso es el impulso ético fundamental. Pues bien, de esa ética es de la que vamos a hablar en estas noticias. Yo no sé si comenzar por las noticias buenas o por las noticias malas. Y es ese juego que normalmente hay. Tengo noticias buenas o malas. ¿Por dónde comenzamos? Se suelta una moneda al aire y resulta que tal vez lo más satisfactorio es comenzar por las malas para terminar con las buenas y darnos un saludo al final, todos sonrientes y llenos de optimismo. Total, que no pongan caritas felices en este momento, sino esa cara de líneas horizontales de las noticias malas. Noticias malas para la ética periodística. Comienzan con los malos salarios. Prácticamente es una tarea heroica para un periodista ser ético y ganar un mal salario. Y eso lo entiende cualquiera. Cuando hay malos salarios, se están comprometiendo a diario los valores fundamentales de la profesión. Un periodista con mal salario es un periodista sobornable. Y ya sabemos lo que son políticos, gobernantes, ricachones y gente interesada en manejar la información. Tienen, así como un buen ojo para los negocios, el mismo ojo sahorí para detectar dónde le aprietan los zapatos al periodista. Y al periodista con mal salario le aprietan los zapatos allí donde están más cerca del bolsillo. Y ustedes pueden imaginarse la situación. Va el periodista en cumplimiento de su tarea, se encuentra con el político, con el empresario, con el gobernante. Te veo en mala situación, muchacho. ¿Qué te pasa? Veo que está como malito el ingreso por estos días. Tranquilo, yo te puedo ayudar. Tú eres un buen muchacho, eres un buen profesional, yo te puedo ayudar. Y si el periodista está tan angustiado por su problema económico, o es tan ingenuo como para creerle a alguien que siempre miente por sistema, o simplemente está desprevenido y acepta ese ofrecimiento, hasta allí llegó el periodista a quien se le puede creer y que puede ofrecer una información decente. En adelante su información va a estar determinada por el agradecimiento del favor recibido. Y un periodista no puede ser un agradecido permanente. No tiene por qué recibir favores. Recuerdo mucho la expresión de mi madre. Con su sabiduría campesina me solía decir: mijo, el que recibe favores vende libertad. Y la libertad no se puede vender tan barata. Esa es una de las consecuencias que se siguen de un periodista con mal salario. Una de las soluciones que se están dando en nuestro caso y que viene a ser una parte de esa mala noticia para la ética es el periodista que redondea su mal salario vendiendo publicidad. Sé que estoy hablando de una práctica que es común aquí y en cualquier parte de Colombia, y me atrevo a decir en cualquier parte de América Latina, porque por todas partes he encontrado el mismo fenómeno. Empresarios ladinos que ponen al periodista a ejercer dos oficios, el de periodista y el de vendedor. Y son dos oficios que son incompatibles entre sí.
La ética sale muy mal parada desde el momento en que el periodista, para sostenerse, tiene que estar vendiendo publicidad, porque eso significa que a cualquiera que le acepta publicidad, cualquiera que se acerca para satisfacer sus demandas, ese cualquiera se convierte en cierta forma en amo del periodista. Y el periodista solo tiene un amo que respeta: su lector, oyente o televidente. Es el único que respeta. Hay una segunda mala noticia respecto de la ética. Cuando en vez de hacer periodismo de información, se escurre el periodista por las vereditas más fáciles del periodismo de entretenimiento. Nosotros como periodistas no estamos hechos para entretener a nadie. Para eso están los profesionales del entretenimiento, que cuentan con una tecnología muy desarrollada de entretenimiento. El periodista no es quien para asumir esas tareas que otros cumplen tan eficazmente. Y además, porque la nuestra es otra tarea. No es la de estar buscando que la gente que recibe nuestras informaciones no tenga que poner en ejercicio y en actividad sus neuronas. Convertir la información en entretenimiento es subestimar la capacidad de los lectores. Es creer que los lectores llegan a un cierto nivel cercano a la estupidez que les permite leer un texto que tenga alguna densidad o alguna extensión. Es creer que la gente no está en capacidad de entender lo que afecta el interés común. Ese periodismo de entretenimiento trivializa todo. Una de las torturas que uno tiene en Bogotá en los taxis son las emisoras de radio, en donde todo es motivo de carcajada. Es una constante de ese periodismo mediocre que se hace. Y es que todos tienen mucho de qué reírse y tienen muy poco de qué pensar. Y el periodista es alguien que no está para hacer reír. Para eso están los payasos profesionales muy serios. El periodista es alguien que tiene que hacer pensar. Y tiene que hacer pensar en lo que le está sucediendo al país, en lo que está ocurriendo con el bien común, en lo que sucede con nuestro presente y sobre todo en lo que se avisora como futuro. Ese es el papel del periodista. Yo creo que lo describió más bien que nadie Sócrates en el bello discurso que pronunció antes de beber la cicuta. Le dieron la oportunidad, así como en los Estados Unidos, dentro de su criterio prosaico, a los condenados a muerte les dan como última gran gracia una gran comida. En Atenas le daban la oportunidad de hablar. La diferencia. Y habló Sócrates. Y puesto que una de las acusaciones que había contra él era que estaba corrompiendo a la juventud ateniense, dijo que no podía dejar de hablar, que no podía dejar de hacer pensar, porque su tarea era como la de los tábanos, que no dejan que ese gran caballo grande que es Atenas duerma o se quede quieto. El tábano siempre mantiene en movimiento ese caballo grande que es la sociedad. El periodista es el tábano de la sociedad. La está obligando a pensar. La está obligando a mostrar su insatisfacción. Un periodismo dedicado a mostrar satisfacciones es un periodismo a medias y muy engañoso. Un periodismo que, por el contrario, siembra inconformidad, siembra capacidad crítica, es un periodismo que está cumpliendo su tarea. Allí se está comprometiendo en ese periodismo de entretenimiento la identidad profesional. No somos payasos, ni somos nanas encargadas de divertir a alguien.
Lo nuestro es informar y, si es el caso, recrear, dándole a la palabra recrear su sentido original, que es crear por segunda vez a alguien. Y se le puede crear por segunda vez de muchas maneras. Y el periodista tiene instrumentos para hacerlo. Se está comprometiendo la dignidad profesional. Siempre que un periodista se sale de su función, pone en peligro su dignidad y la dignidad del gremio. Y particularmente se está minando la credibilidad profesional. Tercera mala noticia. No se acaban las malas noticias. El periodismo de chantaje y de intimidación. Encontré en alguna de las muchas partes por donde he pasado una especie rara de periodista que se sentía orgulloso porque todos le temían. En este caso se trataba del director de un programa radial escuchadísimo en su región. Cuando averigüé por qué era escuchadísimo, era porque la mitad de los que lo escuchaban temblando de que de pronto él fuera a hacer alusión a sus nombres. Por tanto, era una audiencia que temía a ese periodista. Me invitó a su cabina de radio y dio la circunstancia de que abrió el micrófono a las llamadas de fuera. Y alguna oyente que estaba en el contexto de lo que se estaba discutiendo hizo su llamada y se dirigió a mí para preguntarme qué tan ético es que un periodista saque la fama de una persona sin tener ningún fundamento para hacerlo. Yo lo miré y me encontré en una situación bastante embarazosa. La persona que me había invitado en ese momento había sido convertida en reo por parte de uno de los oyentes. Pero es el sentido común, puro sentido común. No necesita haber hecho grandes investigaciones sobre ética para saber que un periodista, por razón de su oficio, es el amigo de todos y no el enemigo de nadie. La información periodística nunca hace mal. Si alguien piensa que le hace mal a los malvados, es porque ellos ya se hicieron mal a sí mismos, no porque el periodista se lo esté haciendo al denunciar sus tropelías. Ese periodismo de chantaje es un manoseo de la profesión. Es una forma de extorsionar con el poder de la profesión. Es desfigurar una profesión que está hecha para servicio y convertirla en ejercicio de poder. Y aquí estoy tratando un tema que es importante y una distinción que es bueno que tengamos clara. El periodismo no es un poder. El periodismo es un servicio. Desde el momento en que se ejerce el periodismo como poder, se está distorsionando su naturaleza. Es un servicio que se está prestando a la sociedad a través de la información. Cuando en una sociedad la información es completa, las decisiones que toma esa sociedad son decisiones inteligentes y libres. Cuando, por el contrario, la información es incompleta, esa sociedad es manipulable. La gran tarea y la gran belleza de esta profesión es que al informar de modo completo estamos fortaleciendo la libertad de las personas y de la sociedad porque les estamos permitiendo y dando los instrumentos para tomar decisiones inteligentes. Y por último, déjenme hablar de una cuarta mala noticia. El periodismo rutinario. Ese que se hace todos los días como por cumplir una tarea. Ese que nunca crea nada nuevo porque siempre se está apoyando en fórmulas ya gastadas que han creado otros. Ese que nunca indaga temas nuevos, que se está colgando de los temas que oyó de la radio o que leyó en alguna parte y que nunca hizo el esfuerzo para buscar sus propios temas. El que al tener un magnífico tema
utiliza apenas unas cuantas fuentes y no agota las distintas miradas que puede haber sobre el asunto y las distintas posibilidades que tiene para convertir la información en un rico conocimiento. El periodismo rutinario es el que se hace o por cansancio, o por pereza, o por hambre. Cualquiera de estas puede ser la razón para que se haga ese periodismo. Pero ya está bien de noticias malas. Ahora sí, las caritas felices, porque vamos a hablar, como la tuya, porque vamos a hablar de las buenas noticias, que son aquellas manifestaciones del periodismo que a todos nos hacen sentir orgullosos de la profesión. Las anteriores nos hacen sentir apesadumbrados por la profesión, cuando no avergonzados por la profesión. Pero cuando se dan estas buenas noticias de la profesión, sentimos ahí sí que es una bella profesión. Una primera. ¿Ustedes han pensado cómo sería este país si no se hubiera conocido todo lo del proceso 8000? Si toda esa colaboración de narcotraficantes y políticos se hubiera mantenido por allá en un cuarto oscuro y lejos de la mirada de la población. ¿Qué habría sido de este país si eso se hubiera silenciado? Y todos sabemos cuál es la respuesta. Lo que hay que agregar es, si eso no fue así, fue porque la prensa lo puso de manifiesto. Y esa es una buena noticia de la profesión. ¿Qué sería de este país si todo lo de los parapolíticos se hubiera mantenido bajo secreto militar o secreto de Estado y ninguno de nosotros supiera las sinvergüencerías de los políticos que obligaban a votar a punta de bayoneta o con soborno de mucho dinero? Y que así se cambió el mapa político del país, si eso no lo supiéramos. Si eso se hubiera mantenido allí discretamente guardado. Si por complicidad o por compasión o por un mal sentido de nacionalismo se hubiera dicho esas vergüenzas se tienen que dejar en el interior de la casa, en este caso en el interior de la casa de Nariño o cualquier otra casa. ¿Qué hubiera sido del país si eso no se hubiera sabido? Y eso se supo. Y se supo porque la prensa tuvo el coraje de sacar y de ventilar y de desarrollar y ampliar ese hecho hasta que llegara a la conciencia nacional. Eso lo hizo la prensa. Es una buena noticia. ¿Por qué llamo a esa una noticia ética? Porque uno nunca se mete en esos berenjenales de mostrar ciertas verdades incómodas, cierta salud. Uno no se mete en esos berenjenales si no es porque lleva una apasionada adhesión y lealtad a la verdad. Si a los médicos los distingue su pasión por la vida, si a los abogados los reconocemos por su pasión por el derecho y la justicia, al periodista se le reconoce por su pasión por la verdad. Y eso que es nuestra señal clara de identificación, cuando lo vemos en realidades como esas que les he mencionado, constituye una buena noticia ética. Solo hay un periodismo de excelencia. Es aquel que lo empeña todo con tal de compartir la verdad de un hecho con toda la sociedad. Esa es la señal de identificación más clara que puede haber de un periodista, de un periodismo cumplido a cabalidad. Y así como les mencioné esos ejemplos, tenía aquí anotados otros. El caso de los falsos positivos. ¿Cómo es que eso estaba oculto? ¿Cómo es que el dolor de esas familias se había silenciado?
¿Cómo es que para que no denunciaran alguno pretendió sobornarlas y comprarles el silencio? La prensa no permitió sobornos ni que le compraran silencios y puso eso ante los ojos de toda la población porque esto constituía una amenaza para toda la población. Esa es una buena noticia. ¿Cómo es que la información sobre agroingreso seguro, esa discriminación total de que los únicos que merecen ayuda son los que tienen más poder económico y que los otros, como fueron los que recibieron una hacienda y resolvió el ministro porque sí, que ellos eran incapaces de sacarle dinero al potencial que había en esa hacienda? ¿Cómo es que una política de esa naturaleza se está aplicando y nadie lo sabe porque había permanecido tan callado ese hecho como el hecho de que se les hubieran entregado cheques millonarios a los que ya eran millonarios? Se sabía que esa información iba a producir, desde luego, reacciones porque se estaba tocando mismo las cumbres mismas del poder. Y sin embargo, la información se dio. Algunos estamos pensando en este momento que el cierre de la revista Cambio tuvo que ver justamente con denuncias de esa naturaleza. Pero, ¿qué sería del país si eso no se supiera? Y si todos estuviéramos convalidando con nuestro silencio el que esas clases de abusos pudieran pasar impunes. Tenía aquí otras cosas, pero me parece que no debo abusar de la paciencia de ustedes. Solo decirles que al examinar estas noticias buenas y malas de la ética periodística, sale como al trasluz lo que es la imagen ideal del periodista. Es aquel que es consecuente con su conciencia y sobre todo con el convencimiento de que la suya es una profesión indispensable para la sociedad. Y el único que puede garantizar ese servicio indispensable es el propio periodista. Los demás, los gobiernos, los que patrocinan, son elementos secundarios frente a un periodista convencido de que está cumpliendo una labor de servicio a la sociedad, porque al darle información completa, está permitiendo que la sociedad sea libre. Les agradezco mucho.